El motivo de este video es explicar brevemente la forma en que nosotros, desde el punto de vista técnico, podemos entender la alta frecuencia o la ventilación de alta frecuencia, podemos chequear el funcionamiento de un equipo. Lo importante es que para realizar esto, nosotros debemos primero verificar el tipo de circuito que estamos utilizando. Debe ser cualquier tipo de circuito que sea alma lisa, no puede ser un circuito convencional corrugado, puede ser reusable o descartable, pero que sea alma lisa y siliconado para que las oscilaciones se transmitan de manera satisfactoria al paciente. Cuando tenemos circuitos corrugados normales de ventilación convencional neonatal, la vibración se queda en el circuito y no va hacia el paciente. Lo otro es el pulmón con el que vamos a simular el paciente. En este caso tenemos un pulmón neonatal, eso es un pulmón de aproximadamente 10 mililitros, de 10 a 15 mililitros o según el paciente que vamos a simular. Lo otro es la alta frecuencia de MEC. Cuando iniciamos tenemos un menú en el que nosotros vamos a programar un paciente neonatal, ¿cierto? Más que todo para modos convencionales, como todos estos modos que tenemos aquí, los modos por presión, los modos por volumen, pero cuando vamos a alta frecuencia lo que tenemos son unas variables, y esas variables son como tal la alta frecuencia, que es los hertz o la frecuencia en la que vamos a realizar la ventilación, el power no tiene unidades, el power está en porcentaje, es el porcentaje de trabajo del equipo, está relacionado con el delta dP, pero no es delta dP. La presión media, que es el punto del plano en el que nosotros vamos a trabajar las oscilaciones, el delta dP se ubica, el map se ubica en esta parte de la gráfica, y hacia arriba y hacia abajo de ese punto es donde se van a realizar las oscilaciones. Y este punto, esta parte que dice presión de pausa, es la presión que nosotros vamos a sostener, que normalmente debe estar al nivel de la presión media, cuando nosotros detengamos la ventilación con una herramienta que tiene el equipo, que es la P pausa, que la tenemos en esta parte de aquí. Entonces va a estar en el punto en el que nosotros la programemos. No tenemos oxígeno en este momento, entonces una frecuencia de 10 Hz, o sea 600 respiraciones por minuto. Cabe aclarar que la alta frecuencia es un tipo de ventilación totalmente distinta o contraria a lo que entendemos en la ventilación convencional. Normalmente se tienen en pacientes pequeños neonatales respiraciones de 40, 50, 60 respiraciones por minuto, y aquí estamos hablando de 600 respiraciones por minuto. Es una ventilación totalmente diferente a lo que convencionalmente conocemos. El power o el delta dP lo iniciamos en 20, la presión media en 10 y la presión de pausa en 10. Nosotros tenemos este pulmón con el que vamos a simular un paciente pequeño con un volumen pulmonar de 10 mililitros. Iniciamos la ventilación. Siempre es muy importante para nosotros hacer la revisión en la parte del menú, revisar el auxiliar o la parte del sensor auxiliar que tengamos programada, la medición de presión proximal, que es la manguera que va a esta parte del circuito para mejorar la medición de la amplitud. La medición de la amplitud, el paciente igual está recibiendo esa presión y esa amplitud, solo que con esto podemos medirla muchísimo mejor. Y en esta parte tenemos algo que se llama compensación de tubo. Compensación de tubo puede estar encendida, compensación de tubo puede estar apagada. Como estamos simulando en este momento un paciente, nosotros lo ideal es que esa compensación de tubo esté apagada. No tenemos un tubo endotraqueal en este momento para hacer esa compensación. Listo. Aquí vemos las gráficas. Tenemos gráfica de presión, flujo y volumen. Muy importante ver las gráficas y ver los valores numéricos. Esta amplitud se relaciona con todos los otros parámetros. Se relaciona con la frecuencia, con el power, con la presión media y con la presión de pausa.
también tiene relación con el tipo de pulmón o de paciente que tenemos. Tiene que ver con el tipo de circuito que estamos utilizando, que más o menos es cercano, sí. En un power de 20%, con este tipo de circuito, con este tipo de paciente, la amplitud está cercana a los 20, pero el control no se hace exacto, depende de varias variables. Si yo en este momento con estos parámetros cambio de paciente, con este pulmón más grande, yo voy a simular un paciente restringido. Este vendría a ser un paciente de un volumen pulmonar de más o menos unos 40 mililitros. Estamos pasando de 20 a 40 mililitros. En el momento en que yo conecto ese paciente diferente, digámoslo así, es un paciente más grande, todo cambia. Todo cambia. Entonces, ya vemos unos valores de amplitud diferentes, vemos unas gráficas diferentes y entonces ahí es donde hay que empezar a hacer modificaciones y cosas dependiendo del tipo de paciente. Entonces hay que entender que la alta frecuencia tiene que ver con el equipo, tiene que ver con la programación, pero también tiene que ver con el paciente, que en este caso son estos pulmones o este pulmón, tiene que ver con el tipo de circuito, con la longitud del circuito, con la línea de presión proximal, con muchas cosas. No es solamente la programación del equipo. Entonces, en este caso, porque este paciente es un paciente con un volumen diferente, yo puedo empezar a hacer variaciones del power para aumentar la amplitud. Digamos que pasamos de 20 a 40. Y vemos que tenemos un cambio en la amplitud, ¿cierto? Entonces, estamos trabajando en esta parte de la presión media para lograr esa amplitud. Esa amplitud depende de varias cosas, como les decía, en este momento del paciente. Yo puedo seguir subiendo el power. Y si quiero seguir subiendo la amplitud, entonces subo la presión media. Pero todo depende del tipo de paciente, del volumen pulmonar, la amplitud basada y necesaria para ese paciente. Yo puedo subir el power todo lo que quiera, pero para tipos de paciente hay unos valores que no pueden superar. Clínicamente hay unos valores para los pacientes neonatales y pediátricos. En teoría, por lo general, se manejan hasta los 30, máximo hasta los 40 centímetros de agua. Esos son los valores normales. Si uno quiere más, uno puede empezar a subir el MAP, pero hay unos valores que ya son contraproducentes para ese tipo de pacientes. En este paciente yo tengo estos valores y puedo tener esas amplitudes, pero si yo cambiara de paciente en este momento inmediatamente y pongo este paciente pequeño, mire la diferencia. La amplitud pasó de 30 a 80, pero tenemos un power de 100, que son presiones que normalmente no se manejan. Entonces, lo que normalmente se hace desde el punto de vista técnico es revisar que estas cosas varíen, pero teniendo en cuenta que todo depende del paciente que yo esté trabajando. Mire que como tenemos una presión media alta, todo depende. Si yo varío algo, eso cambia y hay que darle un tiempo para variar. Todo depende del tipo de paciente. Estos parámetros que yo tengo conectados en este paciente los puedo conectar en otro, inmediatamente van a cambiar. Todo depende del paciente, del pulmón, de la programación del equipo y de lo que yo pueda estar monitoreando, del circuito que utilice, de varias cosas como esas. Todo es muy importante.